Buenos días, Manuel Ventura nuevamente, esta vez para tocar el tema de la resurrección, un tema sumamente apasionante. Recordemos que las mujeres van justamente a terminar el embalsamiento del Señor el domingo a primera hora, ya que el día de ayer, el día sábado, fue el día de reposo, el cual inició a las 6 de la tarde el día viernes. Y como habíamos visto que no fue un detalle menor que Jesús terminara en una tumba individual, ya que la costumbre de Roma era que aquellos muertos en crucifixión o en sublevación al imperio deberían ser echados a la fosa común para que las aves de rapiña las terminen de devorar. Entonces, es muy interesante el tema de que esta es una tumba individual, pero ellas van preocupadas porque no saben quién les ayudará a mover la piedra para poder terminar este tema de embalsamar al Señor. Y cuando llegan se encuentran, como todos hemos visto en los evangelios, con la piedra removida, es decir, la piedra ya había sido removida. Entonces, primera pregunta, ¿para qué se removió la piedra? ¿Para que el Señor salga o para que nosotros viéramos que la tumba estaba vacía? Los evangelios en realidad no son específicos en este punto. Pero hay un detalle muy interesante. Uno de los ángeles le dice a una de las mujeres, ve, pasa. Y fíjate que él no está aquí. Otro detalle es por qué buscan al Señor o al que vive entre los muertos, cuando él vive. Pero sigue la incógnita, ¿para qué se movió la piedra? ¿Para que él salga? Para que nosotros la viéramos vacía. Entonces ya tenemos un detalle y es cuando el ángel le dice a una de las mujeres, pasa y mira, cerciórate que él no está acá. El otro detalle bien interesante es cuando ya el Señor ya ha resucitado, han pasado algunos días, y entonces dice que los discípulos están reunidos en un ambiente a puerta cerrada. Ojo al detalle, estaban a puerta cerrada y dice que el Señor apareció en medio de ellos. Si la puerta estaba cerrada y Él aparece en medio de ellos, es decir, no tiene que decirle, Pedro, arrímate un poquito, voy a pasar para ponerme al centro, entonces quiere decir que el Señor no necesitaba que le muevan la piedra para que Él salga, ya que la puerta estaba cerrada. Entonces, aquí están las dos respuestas. ¿Para qué se removió la piedra? Para que nosotros viéramos la tumba vacía, y no fue removida para que el Señor salga, ya que los evangelios son claros que el Señor pudo aparecer en medio de los discípulos, aún en una habitación con la puerta cerrada. Que el Señor resucitó, eso ya es un hecho innegable, pero en el fondo hay dos detalles. Uno es la resurrección física, a la cual muchas veces nos quedamos en esa resurrección física. Es una resurrección física en el sentido que tiene cuerpo, pero es un cuerpo glorificado, ya por los temas que acabamos de ver. Él es la primicia de la resurrección, según el libro de Hechos, capítulo 26. Es decir, es el primero que resucita. Interesante detalle, porque ya Lázaro había resucitado, ya tenemos 3 resurrecciones que el Señor había hecho, pero todas ellas habían sido hechas simplemente en el cuerpo natural, es decir, esas personas que resucitaron volvieron a morir. Mientras que el Señor definitivamente, con el tener el cuerpo glorificado, definitivamente es para la eternidad. Todos estamos ya convencidos, al menos a todos los que creemos en Jesús, de que Él está a la diestra de nuestro Dios, gobernando y está en una posición de sentado. Y esto no es un detalle menor, porque una posición de sentado, nadie se sienta cuando hay chamba pendiente, nadie se sienta cuando hay cosas por hacer, uno se sienta cuando ha terminado su labor, cuando uno ha terminado todo. Es decir, lo que quiere decirnos la posición de sentado es que todo el ciclo ya está cerrado. Es decir, todo lo que se tenía que hacer ya está hecho. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención. Y es el tema de que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios le dijo a Adán, si comieres de este fruto, ciertamente morirás, y comió el fruto y a todos nos consta de que no murió físicamente, entonces lo que se refería a Dios a morirás no se refería a una muerte física, ya que Adán no murió físicamente por el pecado, porque después de la caída Dios dice claramente, quitemos el árbol de la vida, no sea que coma de él y permanezca para siempre. Entonces la muerte física no tiene nada que ver con el pecado, primer punto. A lo que se refería a Dios era que cuando Él desobedeciera, lo que Él tendría es una muerte. La muerte es simplemente separación de.
Es decir, cuando tenemos una muerte física, entonces nuestro espíritu se separa del cuerpo, es una separación de, eso es lo que significa muerte. Cuando Dios le dice a Adán, ciertamente morirás, lo que le estaba diciendo es, lo que va a suceder es que yo me voy a separar de ti. Tú ya no vas a tener acceso a mí, ya no vas a tener acceso a la presencia de Dios. Y eso fue efectivamente lo que pasó, porque al final, podemos verlo en Génesis, fue echado del paraíso inclusive. Entonces, cuando el Señor está en la cruz, y ya hemos visto por qué tenía que terminar en el madero, y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Existe nuevamente este tema de la separación o la muerte. La muerte es una separación de. Sin embargo, en la resurrección también hay una reconexión con la intimidad del Padre, porque cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Dios Padre, es decir, vuelve a existir la comunión. Y es ahí donde a nosotros, aquellos que creemos en Cristo, Él nos da acceso al lugar santísimo nuevamente, es decir, nos permite, por primera vez en la historia, a raíz de la resurrección de Jesucristo hace 2000 años, esta reconexión con Dios, este restablecimiento de relación con Dios. Nos da acceso al lugar santísimo. Acuérdense que cuando Jesús está en la cruz y muere, dice que el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se rasga en dos, de arriba hacia abajo. Nuevamente, los detalles no son detalles menores, son importantísimos. De arriba hacia abajo, es decir, que Dios toma la decisión de rasgar o de romper lo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios. Y lo que sucede cuando el Señor resucita nos da a nosotros la potestad, aquellos que creemos en Él, de tener acceso a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. En el capítulo 5 de Romanos, un capítulo por excelencia sobre justificación, sumamente interesante, muy profundo, muy largo de comentar, pero inicia con un tema bien simpático en el versículo 1, que Jesús, a través de su muerte, restableció la paz entre Dios y el hombre. Y si lo leen completo, les va a sorprender todo lo que está ahí. Y en Colosenses capítulo 2, una de las cosas que a mí más me apasionan es que justamente lo que menciona es nuevamente de que todos los delitos que se nos imputaba, es decir, todas aquellas acusaciones que se nos imputaba, que nos separaban de Dios, fueron clavadas en la cruz, fueron clavadas, y eso permitió que a través de Jesucristo, por medio de Él, tengamos acceso nuevamente a la misma presencia de Dios. Y ese es un detalle que para mí revolucionó mi forma de pensar como cristiano. Porque siempre lo vi, claro, vi la resurrección, pero no me percaté la profundidad espiritual de este tema. O sea, no es un tema menor, es un tema mayor, es un tema donde Dios tira un puente entre nosotros y Él a través de Cristo Jesús, y nos permite tener nuevamente acceso a Él, tener paz con Él, ser justificados delante de Dios por la acción de Jesucristo en la cruz. Entonces Jesús se convierte en el puente, en el medio, el único medio para llegar a la presencia misma de Dios. Al tener paz, al ser justificados delante de Él, lo que ha sucedido es que hemos sido resucitados, es decir, hemos vuelto a ser conectados con Dios y tener una relación íntima con Él. Y ahora sí, también es parte de nuestra responsabilidad mantener esa relación, justamente apoyados en lo que Cristo hizo en la cruz, apoderarnos de eso. Y esto es para todos aquellos que quieran creer en Jesucristo. Aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Es una promesa del Señor. Es decir, que si tú tomas el compromiso en este momento de creerle a Jesús, de creer en su resurrección, no solamente física, sino esta reconexión espiritual, entonces tú también podrás tener acceso al lugar santísimo. Y reconocer a Jesús no es solamente confesarle de boca, es hacerlo con hechos. Es, como dice en Colosenses 3,
es, si hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba. Entonces demostremos con nuestras actitudes que realmente hemos tomado un compromiso con Dios, que hemos tomado un compromiso con Cristo. Que este día donde recordamos justamente la resurrección de Dios y donde Él justamente a través de ese sacrificio nos da la paz con Dios, nos reconecta con Dios, entonces empecemos a buscar y a comprometernos a buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba. Dios te bendiga muchísimo.